Me avisas. Ok. Arranquemos ya, Raúl. Bueno, ok. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la videoconferencia sobre el tema de área de figuras. Vamos a discutir, como ya se ha dicho, el área que tienen los diferentes cuerpos geométricos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcularlo. Pero primeramente quería recordarles que pueden realizar las consultas, si pueden activar su micrófono para realizar las consultas que deseen y posteriormente apagarlo para no interferir por cualquier ruido o cualquier otra situación, no interferir con el desarrollo de la videoconferencia. La duración vamos a tratar de que sea de 1 hora máximo, más que todo porque se ha realizado un poquito más noche. Bueno, si no hay ninguna pregunta antes de comenzar, vamos a iniciar con el tema. ¿Qué puntos vamos a tratar? Vamos a tratar los puntos del área de triángulos, cuadrados, rectángulos y círculos. El área de estas otras figuras, aunque las he puesto acá, se van a tratar de una manera un poco diferente. Se les va a dar un tratamiento, por ejemplo, el pentágono, se va a ver un ejemplo mediante triángulos. Y de igual forma con los demás, se les va a dar un tratamiento diferente, pero en las figuras que se va a tratar van a ser sobre todo las primeras 4, que son las más importantes, las que normalmente necesitamos conocer más a profundidad. Necesitamos conocer un poco de las generalidades antes de entrar en materia. ¿Qué tenemos que saber sobre lo que es geometría? Que es una parte de la matemática mediante la cual se estudian las propiedades y las medidas de las figuras en el plano y en el espacio. Es utilizada para definir determinado tamaño en el tiempo y el espacio. Su denominación cobra varios significados según en las materias que se empleen, por ejemplo, matemática, física, botánica, geografía, etc. En matemática es la medida de la región o superficie encerrada por parte de una figura geométrica. Esto hace referencia al área. El área es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica. Es muy importante tener esto en cuenta antes de entrar al tema en sí, porque es importante conocer de dónde vienen y para qué normalmente se utilizan todas estas áreas de figuras geométricas. Aquí tenemos un pequeño formulario donde tenemos el triángulo, la forma de calcular su perímetro, que en este caso no es parte de esta videoconferencia, pero a la par tenemos la forma de calcular el área. Es como un pequeño resumen. Y ahora sí, luego de ver esas pequeñas generalidades, vamos a entrar a lo que sería el área de los triángulos. Primeramente tenemos que conocer el área de un triángulo, de qué se compone. El de S, que significaría el área o la superficie, que como vimos, el área y la superficie es el mismo concepto. Se compone de la altura, aquí vemos en este triángulo, se ha dibujado la altura, y de la base. Entonces la superficie compone
base por altura entre 2. Debe remarcar que se deben de tener unidades consistentes, que deben de tener las mismas unidades, la base y la altura, para que la superficie tenga las mismas unidades. Podemos trabajar todo en metros, todo en centímetros, todo en milímetros, o como se nos esté pidiendo que se haga. La altura del triángulo es el segmento que une un vértice con el lado opuesto, formando un ángulo recto de 90 grados. Como hay 3 vértices, hay 3 alturas y 3 bases. Como lo podemos ver acá, dependiendo de cuál tomemos como base, por ejemplo, acá se tomó esta parte como base y esta parte como altura. Entonces siempre tienen que ver cuál es el lado que más les conviene para tomar como base y cuál es el lado que más les conviene para tomar como altura. Es indistinto cuál tomen como base y cuál tomen como altura, siempre y cuando tomen el par que corresponde. Eso sería con respecto a la formulación general. También hay otra pequeña fórmula, digamos, un pequeño añadido que se llama la fórmula de Herón, que normalmente se da con la fórmula de S, tomando en cuenta la longitud de los lados, y S se toma como el semiperímetro de la figura. Esto normalmente no se ocupa, pero es importante tenerlo en cuenta. Y hay que saber que hay diferentes tipos de triángulos. Por ejemplo, está el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y un lado diferente. Un triángulo equilátero, que tiene los 3 lados iguales. Y un triángulo escaleno, que sus 3 lados son iguales. Hay otros tipos de clasificación para los triángulos, pero hemos tomado esta de acuerdo a sus lados, ya que es la más sencilla y es la que nos va a ser más útil en este caso. Pero sí tienen que saber que hay otras clasificaciones, donde se involucran, por ejemplo, sus ángulos. No sé si tienen alguna duda antes de pasar a la parte de los ejercicios, pueden hacerla. Si no, vamos a comenzar con el primer ejercicio y lo vemos. Este tema es un poquito sencillo, así que no requiere de tanta complicación como los temas anteriores que hemos estado viendo. Bueno, el ejercicio 1 que nos dice: calcular el área del siguiente triángulo de lado 2.24 centímetros, 2.83 centímetros y 1 centímetro. Y de altura tiene 2 centímetros. Aquí podemos ver una pequeña figura donde se ponen los lados y la altura del triángulo. No sé si alguien se anima a hacerlo, si alguien quiere ayudarme un poco a hacer el ejercicio. Es un ejercicio fácil. Recuerden que tenemos que usar la fórmula que ya vimos, esta fórmula, base por altura entre 2, y ya nos estarían dando la base y nos estarían dando la altura. De acuerdo a la imagen, siempre es importante que se guíen con la figura de ejemplo que normalmente les pueden dar. Si alguien se anima a hacerlo, si no, pues procedo a desplegar la respuesta. Bueno, ocupamos la fórmula que ya les dije: área es igual a base por altura entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Que la base es la de 1 centímetro, de acuerdo a la figura lo podemos ver acá, y la altura ya nos está diciendo que son 2 centímetros. Entonces multiplicamos 2 por 1 y lo dividimos entre 2. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 1 centímetro. Hay algo muy importante a remarcar. No sé si recuerdan que yo les dije al inicio que tenía que estar todo en las mismas unidades. Siempre es importante que verifiquen que acá centímetro, aquí centímetro y centímetro, todo lo que tengan tienen que estar en las mismas unidades, porque cuando multiplican centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado. Si tuviéramos alguna unidad, por ejemplo, la base estuviera en metros o la altura estuviera en alguna otra unidad, nos quedaría metros por centímetro y no centímetros cuadrados. Recuerden que las unidades del área o de la superficie siempre están al cuadrado: centímetros cuadrados, metros cuadrados, decímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, etc. Siempre es importante recalcar eso. Otra cosa que acá no puse las unidades, normalmente no se acostumbra a hacerlo, pero la respuesta siempre tiene que tener unidades. La respuesta siempre tiene que
que estar expresada en las unidades correspondientes. Por eso es importante que todas tengan las mismas unidades. Vamos a ver el segundo ejercicio. Si no quedó ninguna duda del primer ejercicio, vamos a ver el segundo. No sé si alguien tiene alguna duda del primer ejercicio, porque la podemos resolver ahorita. Si no, pues vamos al ejercicio 2. Tal vez alguien me podría ayudar con el ejercicio 2. Dice, encontrar la medida de los lados de un triángulo rectángulo isósceles. Aquí se menciona lo que les dije, un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales y tiene un lado diferente. Los dos catetos miden lo mismo para que su área sea 4 metros cuadrados. No sé si alguien se anima a hacerlo, o si no se animan a hacerlo, que me digan qué duda tienen para poder irla resolviendo. Si no, pues por eso voy a desplegar la respuesta. Siempre que les digan que quieren encontrar, siempre que les den el área o algún dato de área o les pidan encontrar el área, siempre va involucrada esta pequeña, esta fórmula, siempre va involucrada. Ahora, ¿qué va a pasar? Que área es igual a base por altura. Entonces, la base y la altura son iguales en este caso. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles, quiere decir que este lado, que aquí es llamado A, es igual a este lado, que aquí también es llamado A. Son llamados A ambos lados porque tienen la misma longitud, comparten la misma medida. Entonces, se escribe como A por A cuadrado. ¿Qué pasa? Que si el área es 4 y tenemos A cuadrado entre 2, podemos despejar A cuadrado. ¿Cómo? Como 4 por 2. 4 por 2, y dado que este término está al cuadrado, sacamos una raíz cuadrada. Entonces nos queda raíz de 8. Otra cosa que aquí es bastante importante remarcar es que algunas preguntas en el examen puede ser que no se las den, algunas respuestas, perdón, en el examen puede ser que no se las den de manera específica. Digamos, no les den 2.30 y algo, por ponerles un ejemplo, sino que se lo expresen como raíz. Estas son respuestas totalmente equivalentes, pero en el caso de la raíz, no se le ha sacado la raíz como en la calculadora, ni nada, sino que se ha dejado simplemente expresado. Es una respuesta totalmente válida y que normalmente se acostumbra a dejar así, por cuestiones de simpleza, por cuestiones de tiempo. Entonces ustedes tienen que ver normalmente qué es lo que más les conviene y qué es lo que también les están pidiendo y cuáles son las respuestas que les están dando. Porque de forma implícita se los piden expresados de una determinada manera. Entonces, A nos dio raíz de 8 metros cuadrados. Como los dos lados son iguales, ahí quedaría el ejercicio. No sé si hubo alguna duda antes de pasar al ejercicio 3. ¿Alguna inquietud que tuvieran? ¿O algo que les haya generado duda? No sé si no hay ninguna pregunta, procedemos al ejercicio 3. Esto era lo que les decía. No vamos a poner las otras áreas de figuras porque he tratado de meter, por lo menos en este ejemplo, a partir de otras figuras se pueden ir desglosando, como en el caso del hexágono. Ahí era el área del hexágono regular cuyos lados miden 1 centímetro. Si pueden ver, se ha dividido el hexágono en 6 triángulos. Entonces esto nos facilita a nosotros el poder calcular el área de un hexágono mediante triángulos, sin necesidad de conocer otra fórmula, simplemente adaptando las figuras básicas que ya conocemos. No sé si alguien se anima a hacerlo o tiene alguna idea de cómo hacerlo, que también la pudiera expresar, o alguna duda. Si no, procedo a desplegar la respuesta. Siempre comenzamos con área es igual a base por altura, entre 2. Pero en este caso vamos a partir el hexágono
en porciones triangulares. Vamos a calcular la porción de un triángulo. Nos va a ser más fácil visualizarlo de esa manera. La porción de un triángulo, como todos los lados, es un hexágono regular, todos sus lados miden 1 centímetro. Todos sus lados. Entonces nos quedaría 1 por 1 entre 2, 1/2 de centímetro cuadrado, o 0,5 centímetros cuadrados. Eso nos daría el área de un solo pedazo, de un solo triángulo. Pero el área total sería 6 por base por altura entre 2 de los triángulos. Entonces sería 6 veces el área de un solo pedazo, porque tenemos 6 en total. Entonces el área total sería 6 veces el área de un solo triángulo. Multiplicaríamos 6 por 1/2 o 6 por 0,5 y nos daría 3 centímetros cuadrados. 3 centímetros cuadrados en el caso para todo el hexágono, no para un triángulo. Aquí me equivoqué, puse área 1, pero era área total. Es para todo el hexágono, no solo para un triángulo, para toda la figura. Como ven, podemos desglosar figuras complejas en figuras simples o que ya conocemos. Antes de pasar al siguiente tema, que sería el área de cuadrados, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta de los ejercicios que ya vimos o de cómo se realizó la solución de algún problema. Pueden realizarlo por medio del micrófono o poniendo en el chat. Bueno, si no, procedemos al siguiente tema, el área de cuadrados. El área de cuadrados, disculpen que quizás la figura no es muy regular, pero tratamos de poner una figura cuadrada. El área o la superficie de un cuadrado se da mediante la fórmula lado por lado, o lado al cuadrado, que sería lo mismo. Y aquí tenemos algunas generalidades del cuadrado. Tiene 2 diagonales, ángulos de 90 grados y tiene 4 lados. Sus 4 lados son iguales. Y el área se especifica como lado al cuadrado o lado por lado. Es una figura muy sencilla, muy básica y que nos sirve mucho. Vamos a ver el ejercicio 1. Si el área de un cuadrado es 2 centímetros al cuadrado, ¿cuánto mide un lado? Bueno, un lado que sería igual a la medida de todos los lados, pero ¿cuánto mide ese lado? Si el área es 2 centímetros cuadrados. No sé si alguien quisiera ayudarme a hacerlo. Vamos a ver por acá. 2, dice el compañero. 2. Vamos a ver si lo que dice el compañero es cierto. Como podemos ver, el área es lado por lado. Entonces, si el área del cuadrado es 2 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide su lado? Vamos a revisar aquí rápidamente el chat. 4 centímetros cuadrados, nos dice Yesenia. Van a disculpar. Lo que pusieron los compañeros, creo que se ha confundido un poquito, ya que no nos pedían el área, nos pedían la medida de su lado. O sea, ¿cuánto mide el lado si el área es 2 centímetros cuadrados? Entonces, el área, que es lado por lado, sería lado al cuadrado igual a 2. Entonces, el lado tendría que medir raíz de 2. ¿Raíz de 2 qué? ¿Qué unidades? ¿Alguien que me pueda poner en el chat qué unidades tiene? O que me lo diga por el micrófono. Vamos a ver, centímetros, correcto. Centímetros. Sí, correcto. Raíz de 2 centímetros, porque todo tiene que estar todo en unidades consistentes. Y el área está en centímetros cuadrados. Entonces, al sacarle raíz a centímetros cuadrados, la longitud de este lado se estaría en centímetros. Y el lado mide raíz de 2. Vamos a ver el ejercicio 2. A ver si me ayudan también. Una superficie cuadrada diagonal. Una superficie cuadrada cuya diagonal mide 8 centímetros. ¿Cuál va a ser su área? ¿Alguien que me pudiera ayudar?
o que tenga la respuesta. Les voy a dar una pista. La diagonal al cuadrado es igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Ya que se está aplicando el teorema de Pitágoras en este caso, para lograr una relación entre los lados y la diagonal. Si la diagonal mide 8 centímetros cuadrados, ¿cuánto es la superficie? ¿O alguien que tenga alguna idea de cómo realizarlo? ...64 centímetros al cuadrado, 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Vamos a ver si lo que dicen los compañeros es cierto. La diagonal al cuadrado es igual a 2 veces lado al cuadrado. Entonces el lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado entre 2. Entonces si reemplazamos ese factor del lado al cuadrado en la ecuación del área, tendríamos que el área es igual a la diagonal al cuadrado entre 2. Entonces sería 8 al cuadrado entre 2. Sería 64 entre 2. La compañera había dicho 64, pero realmente es 64 entre 2. Quizás se nos pasa un poquito ahí el 2, pero la respuesta nos daría 32 centímetros cuadrados, ya que la diagonal estaba al cuadrado y la longitud se encontraba en unidades de centímetros. No sé si hubo alguna duda o hay algo más que quieran comentar con respecto al ejercicio. Si no entendieron algo también. ¿Todo quedó claro? ¿Esta ecuación quedó clara? Esta es la ecuación de Pitágoras. La diagonal se tomó como una hipotenusa. Y los lados, como son iguales, son los catetos. Por eso es que diámetro al cuadrado es igual a 2 veces lado al cuadrado. No sé si todo eso quedó claro. Y luego lado al cuadrado es diámetro al cuadrado entre 2. Y se reemplaza en la fórmula del área. Entonces, en general, podemos decir que el área se puede expresar así. Si tenemos la diagonal, inmediatamente podemos aplicar esta fórmula. Diagonal al cuadrado entre 2. Si tenemos la diagonal del cuadrado. Para obtener su área. ¿Todo quedó claro? Pasamos al ejercicio 3. Vamos a ver aquí. Y la diagonal podría estar en centímetros cuadrados. O sea, la diagonal no podría estar en centímetros cuadrados, ya que es una línea, entonces solo tiene longitud, no tiene superficie. No sé si me doy a entender. La diagonal es solo de longitud, solo es una medida de longitud, solo nos indica la distancia que hay entre este punto y este punto, pero no nos está indicando la superficie. Tomemos de ejemplo, por ejemplo, un cordón o una cinta muy delgada. Esa no tiene una superficie, por ponerlo de alguna manera. En cambio, nosotros tomamos un plato que sea cuadrado, sí podemos decir que tiene un área, que tiene una superficie. Entonces, es diferente. La diagonal siempre va a estar en unidades de longitud. Por eso, al elevarse la diagonal al cuadrado, es que toma unidades de superficie, unidades cuadradas. Ok, la pregunta de SN quedó. Vamos al ejercicio 3. Si una hoja cuadriculada, vamos a ver por qué d al cuadrado es igual a 2 por L2. Acá, esta parte, vaya. Voy a tratar de explicarlo más lentamente. Sabemos que la ecuación del área es lado por lado. En eso todos estamos correctos. Es lado, este lado de acá por este lado de acá. Vaya, la diagonal podemos expresarla como si esto fuera un triángulo. No sé si lo logran visualizar, pero esta parte de acá es como si fueran dos triángulos que están pegados. Este triángulo de acá y este triángulo de acá, y son triángulos que son iguales.
Lo que pasa es que se le podría aplicar, ya que este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto, se podría aplicar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso sería la diagonal, es igual a la suma del cuadrado de sus lados, o sea, este lado al cuadrado más este lado al cuadrado. Pero esos lados son iguales, entonces lado al cuadrado más lado al cuadrado sería 2 lado al cuadrado, 2 veces 2 por lado al cuadrado. Entonces, si despejamos lado al cuadrado, tendríamos que el lado al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado entre 2. Aquí lo estamos despejando. Mandamos el 2 a dividir. Entonces, teníamos que área es igual al lado por lado. Entonces, si lado por lado es igual a diámetro al cuadrado entre 2, podemos igualar área con diámetro al cuadrado entre 2. Y de ahí es que viene la fórmula. Si aplicas teorema de Pitágoras acá, puedes obtener esta expresión. No sé si quedó bien claro. No sé si se resolvió tu duda. Ok, se resolvió la duda de la compañera. Sí recuerden que acá se forma un triángulo. Voy a tratar de subirles este ejercicio al foro para que puedan realizarlo después ustedes. Y allí, si les surge alguna otra duda, también me puedan comentar y la solucionamos. Vamos a pasar al ejercicio 3. Si una hoja cuadriculada de 100 centímetros cuadrados de superficie está formada por 100 cuadrados iguales, ¿cuánto miden las diagonales de los cuadrados? Este es un problema bastante típico, que se les podría presentar, que le pregunten en lugar de cuánto mide el lado, cuánto miden las diagonales de los cuadrados. Recordemos que área es igual a lado por lado y el área total sería, como ya vimos en los ejercicios anteriores, que podemos tomar el área de un pedazo y luego lo multiplicamos por 100. No hagan caso a un decímetro cuadrado que está acá, ya está convertido acá a 100 centímetros cuadrados, así que el decímetro no lo tomen en cuenta, ya está de una vez convertido acá. Área es igual al lado del cuadrado. Como tomamos un solo cuadradito, lo que hacemos es que el área total sería 100 cuadrados por el lado al cuadrado de un solo cuadrado. Entonces, si la superficie de la cuadrícula, el área total de la hoja es de 100 centímetros cuadrados y está formada por 100 cuadrados, el lado de un cuadrado mide 1 centímetro. No sé si esto quedó del todo claro, pero es por esta área total que era 100 centímetros cuadrados y eran 100 cuadros. Entonces, cada lado del cuadro mide 1 centímetro. Y de nuevo aplicamos la misma fórmula de la vez pasada. Diámetro al cuadrado es igual al lado al cuadrado más el lado al cuadrado es igual a 2 veces lado al cuadrado, que es la fórmula que vimos en el ejercicio anterior, que nos va a permitir obtener la diagonal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esto como si fuera un solo cuadro. La diagonal al cuadrado es 2 por 1 al cuadrado, un solo centímetro al cuadrado. Entonces, la diagonal de un solo cuadrado, porque hay que fijarse bastante bien en lo que nos está preguntando, cuánto miden las diagonales de los cuadrados. La diagonal de un solo cuadrado mediría raíz de 2 centímetros. No sé si quedó claro, si hay alguna duda o si estuvo muy confuso el ejercicio, si se perdieron en alguna parte, o si estuvo todo bien, o si lo entendieron. Seguimos con el siguiente. Pero sí es importante recalcar que se está aplicando el teorema de Pitágoras, que es bastante fundamental en geometría para
para los triángulos, rectángulos. Y que en el caso de los cuadrados se puede aplicar, ya que se divide el cuadrado en dos triángulos, rectángulos. Bueno, si no hubo ninguna duda, continuamos. Vamos a ver el área de los rectángulos. Vamos a ver el área de los rectángulos, que sería A por B. Sería lado por lado. Igualmente que en el cuadrado es lado por lado o A por B, siendo cualquier lado A y cualquier lado B. ¿Cuál es la diferencia con el de lado, con el del cuadrado, perdón? Que en el caso de sus lados no son iguales. En el caso del cuadrado, ambos lados eran iguales. En el caso del rectángulo, pues este lado es igual a este lado y el lado de abajo es igual al lado de arriba. Siempre, digamos que van en pares. Este par es igual y este par es igual, pero no son iguales los cuatro lados entre sí. Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que a simple vista se reconoce que son figuras diferentes, pero probablemente al momento de hacer un ejercicio uno no se fija o lo que sea. Siempre es importante tener en cuenta de que no son iguales todos sus lados entre ellos, en el caso del rectángulo. Vamos a ver el ejercicio 1. Calcula el área de un rectángulo que tiene 4 decímetros de ancho y 3 decímetros de largo. ¿Quién me puede decir cuánto es? 4 decímetros de ancho y 4 decímetros de ancho y 3 centímetros de largo. ¿Quién me puede decir cuánto es? Aplicando la fórmula. 12 decímetros. Sí, muy bien. 12 decímetros cuadrados. Es importante que se acuerden de las unidades. Así como dijo Yesenia, 12 decímetros cuadrados. Está muy bien. Correcto, 12 decímetros cuadrados. Siempre recuerden, las unidades son muy importantes porque no las pueden mezclar. En este caso yo se las pongo iguales para que sea un poquito más fácil. Pero siempre tienen que revisar que las unidades estén iguales. En el ejercicio 2, si el área de un rectángulo es 4 centímetros cuadrados y uno de sus lados es de 2 centímetros, ¿cuánto mide su otro lado? Usando la misma fórmula del área. Esta A se refiere al lado del rectángulo, ¿verdad? No es igual a esta A de área. No le puse ningún distintivo ahí, pero son diferentes. Se refieren a los lados y esta sí es el área del rectángulo. ¿Alguien que me diga cuánto le dio? Si el área del rectángulo es 4 centímetros cuadrados y uno de sus lados mide 2, ¿cuánto mide el otro lado? ¿Alguien que lo haya podido realizar? Vamos a ver. 2 centímetros. Como dijo Jonathan, son 2 centímetros. Yesenia también lo puso antes. 2 centímetros. La respuesta correcta es la de Yesenia y Jonathan. Es 2 centímetros. Lo que pasa es que el área, si son 4 centímetros cuadrados, tenemos que despejar el valor de B. Entonces, para despejar el valor de B, pasamos a dividir 4 entre 2 y nos da 2 centímetros. En este caso, si notan, no son centímetros cuadrados. ¿Por qué? ¿Alguien que me pudiera decir en el chat por qué no son centímetros cuadrados? ¿Por qué el lado B solo mide 2 centímetros? Vamos a tener unos... Bueno, ya respondimos. Porque se busca un lado nada más, correcto. Se busca solo la longitud de un lado. No se está buscando un área. El lado o las longitudes solo se miden sin los cuadrados, sin los cubos, sin exponentes. Solo va la unidad sola, la unidad de medida sola. Si fuera área, sí, 4 centímetros cuadrados. Pero nos referimos a la longitud de un lado, solo vamos con centímetros. Bueno, la figura celeste después, van a disculpar, pero sí,
Solo nos referíamos a este lado, no a la superficie, sino solo a la longitud. Vamos a ver el ejercicio 3. Una superficie cuadrada cuya diagonal mide 8 centímetros y un lado de 2 centímetros. O sea, un lado de cabal. Una superficie cuadrada cuya diagonal mide 8 centímetros y un lado mide 2 centímetros. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. No sé si alguien se anima a hacerlo antes de que pase a explicarlo. Es parecido al del cuadrado, pero en este caso es con un rectángulo. Aquí dice una superficie cuadrada y nos dan un lado y se pide buscar el otro. Bueno, pasamos a la respuesta. El lado que queremos encontrar al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado menos el lado que ya conocemos al cuadrado. La diagonal mide 8, sería 8 al cuadrado es 8 por 8 menos 2 por 2. Tendríamos a raíz de 60. ¿Quedó claro este? No sé si tienen alguna duda. Que la pongan en el chat. Se aplicó lo mismo, solo que en este caso el lado A y el lado B no son iguales, como en el caso del cuadrado. ¿Por qué se ponen en raíz? Muy buena pregunta. Se pone en raíz, que era lo que yo les había dicho, que normalmente las respuestas del examen no les van a poner a veces los números exactos. Entonces se deja expresado para que ustedes sepan que es la raíz de 60, pero no sé si ahora se estará permitiendo el uso de calculadoras, la verdad, pero como no se les permite, el uso de calculadoras, normalmente de lo que yo recuerdo, por eso se dejan expresadas las respuestas, sin que ustedes saquen este valor. Sin que ustedes saquen este valor, se deja expresada la respuesta. Porque no tienen a la mano a veces otras herramientas y normalmente algunas respuestas solo se ponen de esta manera para que no haya después un conflicto de cualquier otra índole, de que alguien no puede sacar estas raíces, se dejan expresadas. ¿Alguien me podría decir en qué unidades tiene este lado? ¿Alguien sabe qué unidades tiene este lado? ¿Qué me pudiera decir? Vamos a ver, correcto, tiene centímetros, unidades de centímetros. Estoy viendo que les están entendiendo bastante bien lo de las unidades, que es bastante importante. ¿Por qué pone 8 por 8? Vaya, lo que pasa es que si ve es diámetro al cuadrado. Diámetro al cuadrado es 8 al cuadrado. O sea, 8 elevado al exponente 2. Y 8 elevado al exponente 2 es 8 por 8. Entonces el exponente 2, que es el que está aquí, que el diámetro es 8, aquí estaría 8 a la 2, nos indica las veces que se multiplica el 8. Sería 8 multiplicado 2 veces por el mismo, 8 por 8. Por eso también se da con A, si lo logran ver. A tiene el valor de 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Sería 2 elevado a la 2. Se multiplica 2 veces 2. Al cuadrado es el lado, ¿verdad? La raíz es para eliminar centímetros al cuadrado. A al cuadrado es el lado, ¿verdad? Sí, A al cuadrado se refiere a uno de los lados que está ahí, que sería 2 centímetros. Correcto. Ese A al cuadrado se refiere a uno de los lados del rectángulo. Vamos a ver, la raíz es para eliminar los centímetros al cuadrado. Sí, la raíz es para eliminar los centímetros al cuadrado. Y de todos modos, si te fijas, B al cuadrado, o sea, B tenés que tener la respuesta de B. Y si lo dejas así, tendrías B al cuadrado, que no es algo que buscarás. Entonces,
Para eliminar el cuadrado, necesitas sacar la operación inversa, que sería raíz cuadrada. Raíz cuadrada de b al cuadrado nos da b. Y la raíz de esta expresión es raíz de 60. Y también los centímetros al cuadrado se convierten en centímetros. Entonces la raíz se saca para obtener el valor de b, porque se obtiene el valor de b cuadrado. O sea que b cuadrado queda en b porque le pone raíz al 60. Sí. Lo que dice Jonathan Larín, 64 menos 4 es 60 centímetros al cuadrado. Sí tiene razón el Jonathan, pero al sacarle la raíz cuadrada, que es lo que preguntaba el compañero anterior, se elimina el cuadrado de los centímetros al cuadrado y solo nos quedan unidades de centímetro. Entonces, al sacarle la raíz, como dijo el compañero, se elimina el cuadrado de b y nos queda solo b. Y se elimina el cuadrado de los centímetros al cuadrado. Solo nos queda el valor de centímetros. Por eso es que se los pregunté a ustedes, para que lograran ver que las unidades de b son centímetros, no centímetros al cuadrado, porque se saca la raíz. No sé si hay alguna otra duda. No, todo bien. ¿Alguien más que le quedara alguna duda? Antes de pasar al siguiente tema. O si alguno de los que preguntó todavía tienen dudas, pueden preguntar sobre lo mismo o sobre alguna otra cosa, no hay ningún problema. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver área de círculos. Tenemos una pregunta. ¿No puede quedar b cuadrado? No, no puede quedar b cuadrado. Porque b cuadrado no es la respuesta que buscamos. Buscamos b, la longitud. Y b cuadrado ya no es la longitud. B cuadrado es la longitud al cuadrado, que no es lo que buscamos. Buscamos el valor exacto de la longitud. Tiene que ser b. Siempre le tenés que sacar raíz para obtener el valor de b. Tanto para que se te elimine el centímetros al cuadrado como para obtener el valor real. ¿Alguna otra duda antes de pasar al área de círculos? Si no, pasamos al área de círculos. Bueno, entonces pasamos al área de círculos. Este sería el último tema, si mal no recuerdo. Vamos a ver el área de círculos. El área de un círculo, de forma general, se escribe como pi por el radio del círculo al cuadrado. Es importante tener en cuenta que el radio es la mitad del diámetro y que normalmente, como en el caso de las raíces, el caso de pi tiene un valor, es 3.141590 y algo, con infinitos decimales, pero en este caso no nos interesa su valor. No nos interesa su valor numérico, porque no lo vamos a multiplicar. Vamos a dejar expresadas las respuestas en función de pi. ¿Por qué? Por lo mismo que sucede con las raíces, por lo mismo vamos a dejar expresados los valores del área de los círculos en función de pi. Vamos a ver el ejercicio 1. Calcular el área del siguiente círculo representado dentro de un cuadrado de lado 1 centímetro. Y aquí tenemos la fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. ¿Alguien que me pudiera decir cuánto es el valor del área? ¿Alguien que lo haya podido realizar? Que me pudiera decir cuánto es el área del círculo. Pi por 0,5. Correctísimo. Por 0,5 al cuadrado. Aquí se los puse. Este ejemplo ocupa el valor de pi, 14,159 por 0,5 al cuadrado, y da 0,79 centímetros al cuadrado. Esto es para que vean que sí, normalmente estas son las respuestas que deberían de poner,
o es el valor real en centímetros cuadrados del área de la circunferencia del círculo, pero así como lo expresó Mario, pi por 0,5, solo que le faltó a Mario al cuadrado, es la forma en que normalmente les vienen expresadas las respuestas del examen. Entonces, aunque esto está correcto, puede ser que esta respuesta no les aparezca. Entonces, ustedes tienen que dejar en función de pi. Sí podrían operar 0,5 al cuadrado por pi. Sí podrían operar 0,5 al cuadrado, pero normalmente el valor de pi no se va a ocupar. Ahorita vamos a ver en los ejercicios posteriores que el valor de pi no se va a ocupar. Vamos a ver si se toma todos los decimales de pi o solo de 3.1415. Fíjate que hay un pequeño problema, que pi tiene infinitos decimales. Entonces hay dos cosas. Si tenés a la mano una calculadora, ya traen las variables de pi. Entonces tú simplemente pones pi por el valor de radio al cuadrado y te va a dar la respuesta. Esa es una opción. Otra opción es la de ocupar 3.14159. Algunas personas deciden ocupar solo 3 o 3.15, pero yo recomendaría usar 3.14159. Pero como te digo, normalmente estas respuestas no... ¿Por qué utilizamos 0,5? Pregunta Duarte. ¿Por qué 0,5? Pregunta Yesenia también. Porque uno es el diámetro y la mitad de uno es 0,5. Correcto, gracias Mario. El diámetro es 1 porque está dentro de un cuadrado que mide uno de sus lados, entonces equivaldría al diámetro acá. Y no queremos el diámetro, sino que queremos el radio, y el radio es la mitad del diámetro. La mitad de 1 es 0,5. Entonces, no sé si quedó todo claro. Si hay alguna otra pregunta. Muchas gracias, que Mario le respondió a la compañera, estaba correcto. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Vamos a ver, todo claro hasta el momento. Bueno, si no, pasamos al ejercicio 2, 0,79. Así es, Yesenia. El 0,79, ¿cómo lo saqué? Va. Multipliqué el valor de pi por el valor del radio al cuadrado. Pero es lo que yo les decía, que este ejercicio lo puse de esta manera para que pudieran ver que este valor está correcto. Sin embargo, el valor que dijo Mario, creo que fue, de 0,5 al cuadrado por pi, sin realizar la operación, sin realizar la multiplicación, también estaría correcto, solo que estaría expresado. Creo que va a quedar más claro con el ejercicio 2. Calcular el área de la luna representada color violeta, sabiendo que los lados del cuadrado exterior miden 4 milímetros. Entonces queremos el área de la parte color violeta. Entonces necesitamos saber estas tres cosas. Les voy a dejar un momento para que lo hagan, pero les voy a explicar primero que el área del círculo en total es pi por radio al cuadrado. Pero en este caso tenemos que extraerle una pequeña parte. El área pequeña, o sea, este área del círculo blanco, vamos a decirlo, el área más pequeña, sería pi por ¿cuánto? Por 2, porque sería su radio. Y el área grande sería pi por 4 al cuadrado. No sé si quedó claro. Porque el 4 es la medida hasta la mitad. Me da 3 milímetros cuadrados. Entonces el área que está coloreada, el área morada, sería la resta del área grande, que sería
todo como si tomáramos el círculo relleno, menos el área pequeña, que sería el diámetro. Entiendo que 4 era el diámetro. Quiero ver. Es que bueno, por la figura podríamos ver que 4 es hasta acá. Es hasta la mitad del cuadro. No se expresa solo en centímetros las áreas. No, Isabel. Las áreas se expresan en centímetros cuadrados. Entonces, no sé si alguien ya lo hizo, pero la respuesta es 12 pi. No sé si alguien ya lo hizo. El área grande, que era 4 al cuadrado por pi, menos 2 al cuadrado por pi. Entonces, la respuesta sería 4 al cuadrado, que es 16, menos 2 al cuadrado, que sería 4. La respuesta sería 12 pi. No sé si está claro. ¿Alguien le quedó una duda? Pero son milímetros, no deberían de ser centímetros. No, no importa. Está bien, solo que todas las unidades tienen que estar iguales. Si vas a trabajar todo en milímetros, todo en milímetros. Si vas a trabajar todo en centímetros, todo en centímetros. Pero que sea la misma unidad. 4, ¿por qué? Porque 4 es el valor del radio, o sea, 4 es la distancia que hay de acá hasta acá. Ese es el 4. Lo tomamos como el radio del círculo. Y para la pequeña sería 2, porque la mitad de 4 es 2. Entonces sería 2 para la otra. No sé si quedó claro. Porque el diámetro de esta circunferencia sería mayor. Entonces 4 sería hasta acá, sería el radio, y 2 sería para la otra, que sería la mitad. Porque podemos ver que esta abarca hasta acá. No sé si todo está bien. ¿Alguien tiene una duda? Sí. Sí. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Calcula el área de la sección amarilla. Es bastante parecido al anterior. Vale, vamos a ver. ¿Quién se anima a hacerlo? Ahí están las medidas. 2 y 6. ¿Quién se anima a ayudarme a hacerlo? Es el último ejercicio. O que me diga el valor de los radios. De los radios de los círculos. ¿Cuántos círculos hay involucrados? ¿Alguien que me pudiera decir? ¿Cuántos círculos hay involucrados? Así como dijo Alberto, hay 3 círculos involucrados. Muy bien. ¿Cuánto mide el radio de cada círculo? Correcto, 3 círculos involucrados. Alguien que me diga el radio del círculo más pequeño. Del de A a B. Que me diga el radio de ese círculo. 1, correcto. 1 centímetro. Sí, muy bien que siempre le pongas las unidades. 1 centímetro. ¿Y el del B a C? ¿Cuál sería el radio? El otro 3 centímetros, correcto, 3 centímetros. Entonces podemos expresar el área como que el área del primero, el área del segundo, pi por 1 al cuadrado y pi por 3 al cuadrado. Muy bien. Y el área de todo, del círculo grande, para el radio, perdón, del círculo grande, ¿cuál sería? 4 centímetros. Muy bien, Rebeca. 4 centímetros. Así es. 4 centímetros, sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo calcularíamos el área amarilla? Sería el área grande menos el área del círculo pequeño número 1 menos el área del círculo pequeño número 2. Sería esto. ¿Alguien que me pudiera decir cuánto le da? ¿Alguien que me pudiera decir cuánto le da?
4 al cuadrado menos 1 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Me da 3pi al cuadrado. 6, 2 da 6pi. 6pi, recuerden el pi. Ese ahí va a quedar. El área 6pi, el pi no lo vamos a ocupar. Va a quedar expresado. Es lo que les dije en el ejercicio 1, que si tienen un valor, pi tiene un valor, y si, pi tiene un valor y todo, pero normalmente las respuestas se las van a poner así. ¿Qué unidades tendría? 6pi, y aquí ¿qué falta? ¿Centímetros qué? 6pi. ¿Alguien que me diga las unidades? ¿6pi centímetros al cuadrado? Sí, así como dijo Daniela, así está bien. 6pi centímetros al cuadrado, correcto. Este sería el ejercicio 3, pero si son la mitad no deberían dividir la respuesta entre 2. Pues mire que la verdad es que tiene razón. La compañera se dio cuenta de algo que no me había dado cuenta, pero tiene razón. Tiene razón. El área de la sección amarilla es la mitad de esto. Muchísimas gracias a la compañera que lo acaba de decir. Que no me había dado cuenta. La respuesta debería dividirse entre 2. Sí, tiene toda la razón el compañero. La respuesta tiene que dividirse entre 2. Van a disculpar ahí, que aquí sería 3. Tiene toda la razón el compañero, porque sí, entonces quedaría 3pi centímetros al cuadrado. Sí, van a disculpar, les voy a subir la corrección al foro. No me había fijado, pero sí. Si son la mitad de los círculos, entonces es la mitad del área. Tiene toda la razón el compañero. Van a disculpar ahí. Con un pequeño error ahí que se me pasó por alto, pero sí es 3. Es 3pi centímetros al cuadrado, así como dijo Daniela, y gracias por la observación. Gracias por la observación del compañero. ¿Alguna otra pregunta que tengan antes de terminar? Ahí van a disculpar lo del ejercicio 3, se lo voy a subir resuelto al foro, ya con la corrección, porque si no me había fijado. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿Por qué es que se divide? Se lo voy a explicar aquí. Lo que pasa es que teníamos esta figura, que era la figura que estaba ahí, ¿verdad? Y esto estaba así en amarillo. Lo que pasa es que el área de la circunferencia es esta. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso es si tuviéramos todo el círculo. Pero el compañero, que le agradezco mucho, se dio cuenta de que esa circunferencia solo estaba en la parte de arriba. Entonces, estaba a la mitad. Como si tuviéramos una naranja, por ejemplo, una naranja acá, una manzana, y solo tomáramos la mitad, solo tomáramos esta parte. Entonces, si solo tomamos esta parte, el área ya no pasa a ser el área que calculamos, sino que el área ahora sería la mitad. No sé si ya quedó claro, pero por eso es que se tiene que dividir. ¿Cómo se decía el orden de los datos del círculo? Primero no sé si a Yesenia le quedó claro de por qué se dividía, porque se toma la mitad. Solo se tomó esta parte. Sí, bueno. ¿Y cómo se decide el orden de los datos del círculo? No entiendo a qué te referís, Mario. Si pudieras
explicarte un poquito mejor cómo se decide el orden de los datos. No entiendo muy bien tu pregunta, pero lo que pasaba era que si querías la sección amarilla tenías que restarle las otras dos secciones, esta y esta. Ok, Yesenia, no sé si tienen otra duda. Entonces, sí sería eso, solo que lo tendrías que dividir entre dos, Paola. Lo tendrías que dividir entre dos. ¿Qué es lo que le explicaba? O sea, sería esta misma fórmula, esta que están viendo acá en pantalla, sería la misma, solo que sería de dividirlo entre dos. Porque era la mitad del círculo. A la respuesta final la dividen entre dos. Porque era la mitad. No sé si se entendería. Griselda tenía una duda, no sé si tenemos tiempo para realizar ese ejercicio. El área lateral de un cilindro circular es de 400 pi centímetros cuadrados y su radio es la mitad de su altura. Al obtenerse el valor del radio nos resulta. Fíjate, Griselda, que no sé si pudieras ponerlo mejor en el foro para que yo te lo pudiera contestar ahí. Si pudieras ponerlo mejor en el foro para podérselos compartir ahí, para que todos vean la respuesta. No sé si podrías volver a poner el círculo y explicar por qué son tres resultados o tres círculos. Sí, ahorita te explico por qué son tres círculos y gracias, Griselda, si lo puedes publicar en el foro, yo te respondo ahí y todos pueden ver la respuesta. Son tres círculos. Te lo voy a explicar aquí también. Solo déjame borrar el lienzo. Vaya, teníamos acá. Teníamos de acá. Teníamos esto así. Y esto estaba a color amarillo, que era la imagen que teníamos. Que es esta misma imagen que tenemos acá. Lo que pasa es que si logras notar, aquí con rojo te lo voy a poner, teníamos este círculo de acá. Este círculo. Esa parte estaba, por decirlo así, vacía. Y teníamos este círculo de acá. Son dos círculos que tenemos aquí. Este y este. Son dos. Pero tenemos un círculo más grande que está englobando a todo, que sería el tercer círculo. Sería ese tercer círculo. Entonces, el área nos iba a quedar como el área grande menos la resta de las áreas pequeñas. No sé si ahora sí lo logras ver, que era el círculo este círculo y el círculo grande. Sí, sí entendiste, Yesenia. Me alegro mucho, no sé si te queda alguna otra pregunta. Pero eran tres círculos, como les menciono acá en el lienzo. Son tres círculos, era el grande y los dos pequeños, que era la misma imagen que teníamos aquí. Era este grande, que es el que tendría el color amarillo, y estos dos pequeños que están acá. No sé si... Entonces al final sería 6 entre 2. Sí, correcto, Paola. Se lo voy a subir resuelto. Van a disculpar, de verdad, porque no me había fijado. Y no queda espacio para una última pregunta, porque ya se nos está haciendo algo tarde. Para dar entonces por terminada la sesión. La dirección del foro, Mario, se los envía un correo. En el correo siempre les envío la dirección del foro para que puedan acceder a ella en los correos que les mando. Y Griselda, si, cuando publiques tu duda, yo te la respondo en el foro. Espacio para una última pregunta antes de terminar. Una última pregunta antes de terminar. Vamos a ver.
quiero la dirección del foro. No sé si podrías revisar tu correo, porque siempre se los mando semana con semana. Este, si no puedes entrar a la dirección al aula virtual, no, igual yo te mandé un correo al iniciar la semana, pero gracias al coordinador ahí por compartir el foro. Ahí puedes acceder con tus credenciales al aula y entrar a la parte de tutoría de matemáticas. Y ahí va a estar. Ahí en la parte de tutoría de matemáticas se divide ahí por temas. Bueno, si ya no hay ninguna otra duda, no hay nada más que agregar, pues terminamos la sesión. Gracias por haber asistido a la sesión. Recuerden siempre participar en los foros y me gusta un montón que estén participando en las videoconferencias. Muchas gracias. También hay otras videoconferencias de otras materias. Siempre los animo a mantenerse activos, a resolver sus dudas y para que podamos llenarnos del conocimiento que hace falta para el examen. Si no hay nada más que agregar, pues llegaríamos hasta aquí. Y muchas gracias por asistir.